Bienvenidos a la unidad número 2. Vamos a aplicar todo lo que aprendimos en esta unidad número 1 y vamos a aplicarlo a cómo vamos a evaluar estos órganos de manera directa e indirecta. Y digo esto porque no siempre lo que yo estoy viendo significa que ese órgano está afectado. Resulta y pasa que estas enzimas que nosotros medimos o estas moléculas que medimos pues están en páncreas, pueden estar en riñón, pueden estar en hígado y pueden estar en diferentes lugares los cuales no va a ser definitivo de que es órgano específico, algunas sí. Vamos a hablar entonces de la función renal, vamos a hablar de los analitos que se recomiendan realizar de manera completa. Sin embargo, al finalizar la unidad número 2, la que estamos hablando, yo les voy a compartir un PDF en la que les recomiendo de manera resumida los exámenes para evaluar esta función renal, hepática, pancreática y demás. Pero, porque aquí vamos a hablar de manera completa, es decir, un propietario que quiera acceder a todos los exámenes para evaluar la función renal de su paciente. Pero como ustedes saben, pues hay pacientes o propietarios que no tienen el dinero para invertir para evaluar una función renal de manera completa. Entonces, tenemos las dos opciones en este curso. Iniciamos entonces con el uroanálisis. Muy importante que nosotros a gatos y a perros les hagamos siempre ese uroanálisis. No es negociable. Coja ya el teléfono y llame a su laboratorio de confianza y dígale que cuánto le deja un perfil completo inicial a su paciente. Esto lo vamos a ver más adelante, incluso en ese resumen que yo les comparto viene con cuáles exámenes inicio, con cuáles continúo. Aquí vamos a enfocarnos solamente en los renales. En este uroanálisis recordemos que es multiparámetros y nos vamos a enfocar en observar estas células renales, estas células que vienen del tracto urinario alto. Importantísimo la proteinuria. Si se perdió esa clase de proteinuria, pare aquí el video y vaya, observe esa proteinuria, el origen de esa proteinuria de alto peso molecular, mediano peso molecular, bajo peso molecular y proteínas que son normales encontrar en orina como la TAM-Harfald. Nos vamos a concentrar entonces en densidad y en glucosa. Recuerda que estamos hablando de un paciente renal. Creatinina, aunque se diga muchas cosas negativas de este metabolito, desde mi punto de vista de laboratorio, para mí la creatinina es un analito que no va a pasar de moda y que para monitorear la enfermedad renal no existe mejor analito que este siempre y cuando se conserve la masa muscular del paciente. Esta creatinina se dice en artículos que se pronuncia cuando hay falla del 75% del riñón, del glomérulo, pero desde mi punto de vista les quiero decir que no es verdad, es un 50%, cuando ya está dañado un 50%, que de igual manera, pues 50% es un número bastante elevado, ella se va a elevar. El problema es este, que depende de masa muscular y recordemos, es un metabolito de carga neutra. Cuando llega a fenestras, tiene una carga negativa a esas fenestras y hace que repele. Recordemos que la creatinina es un metabolito de carga neutra, al igual que el SDMA. Es decir, cuando llega a fenestras en el glomérulo, se filtra libremente. Cuando está dañado el glomérulo por X o Y razón, se cambió la carga en nefronas, entonces ella se va a repeler y se va a devolver por el conducto eferente. Esto es muy importante que tengamos en cuenta por qué se incrementan estos niveles de creatinina. Tasa de filtración glomerular, vamos a mirar qué tanta creatinina está saliendo por riñón o qué tanta creatinina se está devolviendo en sangre. Es uno de los factores muy importantes a nosotros tener en cuenta para evaluar esas tasas de filtración glomerular. Existen N cantidad de fórmulas para sacar esto, orinas de 24 horas, o sea, un montón de cosas en las que podemos hacer para calcular estas tasas de filtración glomerular. Se nos complica a veces las tomas de muestras para estas tasas de filtración, pero bueno, es una herramienta que yo recomiendo poderla medir en clínica. La albúmina, aunque no estemos hablando del hígado, la albúmina nos sirve muchísimo medir porque la albúmina es una de las proteínas que son encargadas de transportar hormonas dentro del torrente sanguíneo. ¿Qué pasa? Ella es la que mantiene esa presión osmótica en torrente sanguíneo. Cuando estos conductos eferentes chocan con esas fenestras, eso lo hace más o menos a unos 40 milímetros de mercurio. Cuando se aumenta esa presión arterial, el choque es mucho más fuerte. Al ser más fuerte, esta albúmina que debió repelerse por presión va a bajar y en teoría en unos túbulos proximales o distales
funcionando de manera correcta, se debería reabsorber esta albúmina. Recuerde que para el cuerpo del animal no es negocio perder proteínas. Es muy costoso para una célula producir proteínas. La albúmina es la proteína más abundante y es muy importante para transportar hormonas. Medir globulinas también es muy interesante porque recordemos que muchas de las enfermedades renales tienen que ver con esta formación de inmunocomplejos. Estas uniones antígenos y anticuerpos están dadas por fuerzas de Van der Waals, los cuales estos anticuerpos o estos inmunocomplejos se pegan en estas cortezas renales. Esto hace cuando, por ejemplo, hay presencia de organismos infecciosos, por ejemplo, Ehrlichia, hepatozón, los cuales pueden llegar a producir aumento de esta respuesta inmunológica. Esta respuesta inmunológica está dada por el sistema inmune innato o el sistema inmune adaptativo. Yo les recomiendo que, como vamos a profundizar un poquito en pruebas diagnósticas en la unidad 3, antes de ingresar a esa unidad, lo más recomendable es que paren este curso y vayan a YouTube y vean sobre los fenómenos hiperinmunes o cómo se producen los anticuerpos en mi canal de Mascolab. Ese video también está publicado en el otro canal de Protocolízate. Estas proteínas totales, desde mi punto de vista, les recomiendo que se hagan por espectrofotometría siempre y cuando sea un paciente renal. ¿Por qué? Porque estos métodos de colorimetría basados en técnicas de Bradford son mucho más sensibles para la cuantificación de estas proteínas. Esto es supremamente clave porque yo voy a restarle la albúmina a las proteínas totales para que me dé las fracciones globulares. Recordemos que estas fracciones globulares son los anticuerpos. Ácido úrico, estos cristales se encuentran en las articulaciones y son los que causan la enfermedad de la gota. Generalmente estos cristales de ácido úrico se generan cuando hay pHs bastante bajos. Esto es uno de los paraclínicos que podemos encontrar en el uroanálisis. Por eso súper indispensable hacer ese parcial de orina. La medición de fósforo, recordemos que el fósforo es uno de los que están más implicados en el daño glomerular. Por eso es muy importante nosotros cuantificarlo porque vamos a balancear primero la dieta, el concentrado que nosotros le vamos a dar. Tenemos que verificar que su contenido sea ultra bajo en fósforo. El fósforo pues participa en la formación de los huesos, dientes, conserva y repara las células y es eliminado libremente por el riñón. El cloro, su nivel es controlado por los riñones, ayuda a que el metabolismo funcione correctamente. Estos electrolitos son muy interesantes medirlos para detectar equilibrio o desequilibrio ácido-base en los pacientes renales. Importantísimo las tomas de muestras para estos iones. Supremamente clave porque aquí nosotros, si vamos a tomar estas muestras de iones, no podemos reutilizar tubos porque los desinfectantes pueden generar falsos positivos en estas concentraciones de cloro sobre todo. Potasio. Él participa en la comunicación entre nervios y músculos, ayuda también a eliminar los desechos. El sodio, supremamente importante en los pacientes renales porque regula la presión arterial. Súper importantísimo medir ese sodio. El BUN y la urea, recordemos que pueden haber azotemias prerrenales, azotemias renales y azotemias postrenales. Es muy importante medir este BUN y urea BUN, creatinina en los pacientes de enfermedad renal crónica. Son exámenes que sí o sí se tienen que hacer, al igual que el uroanálisis, para observar esa proteinuria de manera indirecta, así no sea específica, pero me funciona bastante bien. ¿Por qué? Porque en estos pacientes con enfermedad renal crónica ya inició el tratamiento con IECAS en caso de que sea glomerular. ¿Qué hace el IECA? El IECA lo que hace es disminuir esa presión arterial para que ese choque con fenestras sea mucho menor a 40 milímetros de mercurio. Pues esto hace que no haya proteinuria. Por eso en los pacientes renales es probable que nosotros encontremos pacientes que no tengan proteinuria. Algunos, no todos, esto no es ley. Recordemos que la urea y la BUN mide la cantidad de nitrógeno ureico en sangre y la urea, a diferencia del BUN, lo que mide es la forma en que se transporta ese nitrógeno residual. Recordemos que son compuestos tóxicos y que no se tienen por qué reabsorber, se tienen que eliminar completamente, pero como hay daño renal, pues eso se empieza a regresar. Tenemos un algoritmo aquí de IDEXX, la empresa que desarrolló el kit de SMA, no que inventó el SMA, no, es una empresa que desarrolló ese kit, lo patentó. El SMA, a diferencia de la creatinina, es un marcador de enfermedad renal precoz.
Les recomiendo que se devuelvan un poquitico en las lecciones y verifiquen qué es una injuria, qué es una enfermedad renal aguda y qué es una enfermedad renal crónica. Con SDMA lo que nosotros estamos haciendo una predicción de que mi paciente probablemente vaya a entrar en una enfermedad renal. Eso es lo que se hace con SDMA, pero cuando yo ya identifique, ya diagnostiqué mi paciente renal, pues yo ya no tengo que hacer más SDMA porque voy a utilizar otros metabolitos para monitorear la enfermedad renal. Este es mi punto de vista. Otras personas piensan diferente y quieren hacer SDMA todo el tiempo. Bueno, yo respeto, pero realmente este curso pues está desde el punto de vista del laboratorio y lo que está publicado en base de datos de manera imparcial. ¿Por qué? Porque en base de datos usted puede encontrar de todo, ¿no? Y acuérdese que las empresas por vender hacen lo que sea, incluso pueden hasta silenciar artículos. No quiero decir que esta empresa lo haya hecho, simplemente para que ustedes lo tengan en cuenta. Este SMA que me parece espectacular, en humanos, en medicina humana se utiliza la cistatina C, pero para hacer predicción, pero aquí en SMA para la estimación o del daño glomerular es mucho más sensible que una creatinina. Es decir, incluso cuando el daño es después del 25% en el glomérulo, ya ese DMA se dispara. ¿Qué pasa? Que pues como todas las pruebas, no hay ninguna prueba que sea la panacea. También esto, por ejemplo, cuando hay una enfermedad cardíaca se me va a elevar. Pero bueno, para eso ustedes son clínicos y ustedes pueden identificar todos esos signos clínicos para poder interpretar estos exámenes. SDMA, bueno, ellos tienen unas recomendaciones acá de cada cuánto hacer esos boom creatinina, medición de fósforo y parcial de orina. Acá ellos dicen pues que te tiene que hacer SDMA, pero como les digo, si yo ya identifiqué mi enfermedad renal, yo ya no lo tengo que hacer. Pero si mi paciente todavía no muestra aumento de una creatinina, de pronto no muestra una proteinuria, pues yo sí tendría que hacer un SDMA, repetirlo. Es decir, por ejemplo, si yo tengo un SDMA, un borderline, por ejemplo, no sé, está en 20, no sé si sea o no sea un paciente que vaya a ser renal. Entonces yo tengo que repetirlo, lo que ellos dicen, a las 2 semanas. Tengo que repetir solamente los exámenes en los que yo sospecho. Esto es muy clave, por ejemplo, en gatos. Me parece que es supremamente importante medir este SDMA. El gato es muy susceptible a esta enfermedad renal. Recordemos que los gatos, bueno, los humanos tenemos 600.000 nefronas, los perros tienen 400.000, los gatos tienen 200.000, así que no son expertos filtrando. Así que ellos son muy probables a esta enfermedad renal. Por eso es importante realizarlo. No es que les esté haciendo publicidad, pero la verdad es que cuando una empresa hace las cosas bien, hay que aplaudírselo. Nos vemos en el siguiente video.